Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Amén. Que continuamos escudriñando la palabra del Señor. Estamos viendo el libro de Gálatas. Hoy nos corresponde desde el verso 15 al verso 18. Amén. Así que para que ahí lo tengan en su Biblia abierto. Gálatas 2 del 15 al 18. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Voy a leer esta palabra del Señor. Ahí. Dice así la palabra del Señor. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por la bendición de poder reunirnos, de poder estar, Señor, en este lugar. Gracias porque podemos escudriñar su palabra. Gracias porque usted, Señor, es el que tiene el control en todas las cosas y es el que reina, Señor, en nuestras vidas. Señor, a usted le bendecimos y le exaltamos. Pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, por las familias que, Señor, cada uno representa, y pido que usted haga su obra, Señor. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, la verdad es que Pablo ahora continúa el relato respecto de lo que venía diciendo el jueves anterior y dirigiéndose a Pedro prácticamente va a continuar este diálogo. ¿Ya? Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Me llamó la atención cuando lo leía. Me llamó la atención porque lo leí el jueves pasado cuando el hermano Diego estaba dándole a y decía yo, es raro cómo nos consideraban a nosotros los no judíos, ¿ya? ¿Cómo nos consideraban? Mire, en la PDT, dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no nacimos pecadores, que es como les decimos a los no judíos, pecadores a los no judíos. O sea, estábamos así como ellos condenados, totalmente condenados, y la NTV lo traduce, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Así nos tenían los no judíos, estábamos sonados, porque ellos dicen nosotros de nacimiento, ellos ya se creían justificados prácticamente por haber nacido o ser descendientes de Abraham. Para ellos ya eso era suficiente. Con nosotros toma a todos los judíos de nacimiento por naturaleza, no los prosélitos, porque ellos ganaban gente al judaísmo que no eran judíos, pero los hacían judíos, le hacían todo el rito, la ceremonia, pero igual ellos tenían limitaciones, ¿ya? Entonces, aquí Pablo le aclara esto a Pedro, incluyendo también a Bernabé, porque en el fondo vemos un poco despectivo el trato hacia los demás. Fíjese que hay un salmo, el Salmo 58, dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Oiga, no estábamos bien considerados, ya no teníamos buen currículum, ya, porque
La verdad es que ellos pensaban que todo lo que Dios hacía, lo hacía para ellos solamente. Y para ellos era la ley, para ellos era las normas, para ellos era el tabernáculo, para ellos solamente era el templo. Tenían un patio para los no judíos, un patio, ¿ya? O sea, el estacionamiento, allá se quedan los que no son. Y aquí entraban solamente los judíos, tampoco las mujeres. Entonces, los gentiles fuera, ¿ya? Entonces, ellos nos consideraban paganos, bárbaros, pecadores, ¿ya? Ese era el concepto. Ahora, cuando llega Jesús, ¿ya? Y empieza su ministerio, lo primero que tenía que enfrentarse era con este prejuicio, el que nos tenían. Ahora, obviamente, Jesucristo sabía que venía a todos, no solo a los judíos, pero primeramente venía a los judíos. Tenía que entregarle el mensaje primero a los judíos, que eran los que iban, entre comillas, a entender, porque ellos sabían del cordero, de los sacrificios, de la sangre derramada, sabían del Dios misericordioso, pero los demás, los no judíos, tenían conceptos de Dios mucho errados. Usted sabe, los pueblos americanos, que antes de conocer a Cristo ellos tenían sus propios dioses, sacrificaban niños, en México tenían su propia religión, en Perú parecido, acá en Chile no tenían la naturaleza, ¿cómo le dicen? La Pachamama, la madre tierra, bueno, porque no conocían a Dios y trataban de regirse con el concepto que ellos tenían de Dios, ¿ya? Si Dios era un árbol, lo respetaban, si tenían que pedirle algo, le pedían, y ese concepto de tener dioses visibles en todas las naciones era así. Entonces, cuando Dios se presenta al pueblo de Israel, ya desde Abraham, el Dios invisible, era todo lo contrario a lo que creían los demás. Cuando llegan a Egipto, ellos tenían dioses por todo. El río era un dios, el sol era un dios, las ranas eran un dios, los anfibios, los gatos, todo era un dios, todo. Entonces llegan ellos y llegan con el Dios invisible. Y esto chocaba en realidad, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Dios trae el mensaje a este pueblo y para que ellos fueran luz a las naciones. Fíjese que cuando el Señor está enseñando a orar, dice, y al orar, la Dios habla hoy, ya una traducción un poco más moderna, y al orar no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos. Eso dijo Jesús, ¿ah? Que se imaginan que cuanto más hablan, más caso les hará Dios. Fíjese. Entonces, el Señor le está entregando el mensaje a los judíos, ¿ya? Entonces le está diciendo, no sean como los otros que hacen rezos, qué sé yo, todavía no estaba el rosario, pero algo parecido, ¿ya? De repetir, tantas veces. Yo no nací en una familia católica, era muy chico cuando mi mamá se convirtió, pero entiendo que muchas penitencias son repeticiones de rezo, ¿ya? Para los que saben, no sé, una falta podía ser 10 Padre Nuestro, claro, según la falta, ya era una cosa así las penitencias, ¿cierto? Entonces, de esto está hablando el Señor. De que la oración no es una cuestión de repetirse las tablas de multiplicadas, sino de hablar, de conversar, de comunión. Ya por eso Él, cuando les enseña, ¿cómo empieza? Padre nuestro. No dice Padre mío, Padre nuestro. Y hace este bosquejo de lo que es una oración. No hace un rezo, no dice repitan esto, ¿ah? Dice, cuando oren, oren de esta manera. O sea, diríjanse al Padre,
hagan esto, al final pidan esto. Entonces dio una forma de comunicarse, ¿ah? Es como cuando a uno antiguamente le enseñaban a escribir cartas. ¿A cuántos le enseñaron a escribir cartas en castellano? Levanten la mano si no les dé vergüenza. Claro. Entonces a uno le decían que tenía que escribir, ¿ah? Sí, a quién iba, de mi consideración, era algo así, y uno empezaba ahí y tenía que terminar con el saludo, y uno le enseñaban a escribir cartas, tenía que tener una dirección, un remitente. Entonces cuando el Señor enseñó a orar, dio un modelo, y uno después cuando escribía carta trataba de hacerlo como le habían enseñado. ¿Y cómo se empieza? De mi consideración, atentamente, qué sé yo. Entonces dio un modelo, pero no era para que estuviéramos repitiéndolo, sino que para que lo usáramos en nuestra oración constante. De hecho, en algún tiempo se estuvo enseñando que oráramos con cada frase del Padre Nuestro. Entonces los pastores dicen, cuando usted ore, empiece, diga Padre Nuestro y después agregue lo que usted quiera decir. Después que estás en los cielos, y usted puede decir que estás en los cielos, pero que estás en mi vida, en mi corazón. Santificado sea tu nombre, Señor, te santifico. ¿Me entiende? Uno tenía que hacer la oración, pero con eso. Y yo me acuerdo que lo escribía en un cuaderno y dejaba un espacio, lo escribía. Entonces cuando oraba, para no equivocarme, iba viendo así, tiqueando así, esto lo hicieron, ¿ya? Y la oración duraba como 7 minutos. Era como un bosquejo, claro. Entonces así nos enseñaron, me acuerdo cuando recién me convertí, que lo hiciéramos de esa manera. Entonces, consideren ya cómo era la enseñanza en este otro Mateo. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria, vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces aquí está la clave, que el Señor trajo el mensaje y primero era para el pueblo de Israel. Las ovejas perdidas, ya, porque claro, no tenían dirección, no tenían pastor. Recuerde que el Señor los vio así como ovejas que no tienen pastor, y tenía que darle el mensaje a ellos. Bueno, el tema era tratar de que las naciones vieran a Dios por medio del pueblo de Israel. En la versión, la Reina Valera, en vez de paganos dice gentiles, ¿ya? Por eso que a lo mejor te dice, oye, pero qué duro es. Pero es lo mismo. Porque gentil, pagano, bárbaro, eran los mismos, ¿ya? Incluso dice los samaritanos que eran los que ellos despreciaban porque se habían mezclado, ¿sí? Contrario a lo santo, significa. Claro. Claro. Sí, los píos eran los santos, ¿ya? Pío, santo. Impío, contrario a lo santo, ¿ya? Así que algo lejos de Dios, impío. Entonces cuando era un insulto en realidad decirle, cállate impío, ya se usó en más de alguna vez, ya lo vi. El mensaje primero era para los judíos, pero ellos lo rechazaron, y con este rechazo se podía volver y ahora alcanzar al mundo entero. ¿Por qué? Recuerde que Juan ya en el año 60, habían pasado como 30 años, al tiro hermano, habían pasado como 30 años ya, y Juan escribe porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, es cree, no crea alguna vez, no, cree, presente, ¿ya? Mas tenga vida eterna. Hermano Renzo. Sí, es verdad. ¿Qué pasó? Buenas noches, hermano. Bueno, nuestro hermano Kevin tiene una pregunta. ¿Ya? ¿Y por qué la hace usted? Porque yo soy su vocero. Ah, el vocero, ya. Yo pensé que él hablaba en otro idioma. Claro. Bueno, no, él me preguntaba sobre cuando Jesús hizo una especie de rezo, entre comillas, cuando le pidió al Padre que librara de él, si era posible, esta copa. Y dice que lo repitió un par de veces, si no me equivoco, 3, parece. Ya, ¿por qué Jesús hizo eso?
Porque claro, lo repitió. Eso es según lo que entiendo yo que me preguntaba aquí. Ya, esa es la pregunta, Kevin, ¿está bien? ¿Lo dijo bien la pregunta? ¿Sí? Sí, en Getsemaní el Señor se enfrentó a lo que Él sabía que venía, ¿ya? Y la parte humana de Él le hace mirar, Él mismo lo describió en Isaías, ¿ya? Cómo sería la muerte de Él, y llega a ese momento donde Él siente a lo que se iba a enfrentar, lo que tenía que pagar. No lo hizo con anestesia, podría haberlo hecho, haber dicho ya que mi sistema nervioso se anule en este momento y no sienta dolores. Podría haberlo hecho. Pero tenía que pagar con su cuerpo, con su carne, con su sangre, ¿ya? El pecado de cada uno de nosotros. Por eso Él hace esta oración. Y no es porque se arrepienta, sino porque dice, y es por qué pasa de mí esta copa, más no sea como yo quiero, sino con tu voluntad, ¿ya? Esto me imagino que es cuando la persona va al dentista y está esperando en la sala de espera y va reconfiado y está en la sala de espera y de repente siente el zzz, y la persona grita ¡ah! Y ahí dice, oh, para allá voy, ¿entiende? Ese fue en realidad, ya no es que el Señor no quisiera hacerlo. De hecho, cuando el Señor está con los discípulos, llegan unos griegos y le dicen a Felipe, creo que le dice, queremos ver al Señor. Y le dice, y va donde el Señor y le dice, te buscan unos griegos. Y el Señor dice, ha llegado mi hora, donde el Hijo del Hombre será glorificado. O sea, para Él, sabía que cuando ya el mensaje traspasara a los judíos, Él tenía que entregar su vida. Y Él sabía cómo lo iba a hacer. ¿Amén? ¿Estamos claros, hermano Kevin? ¿Yes? Creo que hablaba sobre la repetición de la oración. ¿Por qué repitió? No. Mire, bueno, gracias, hermano. Esa parte no la había entendido. El Señor habló de la insistencia de la oración, ¿ya? No solamente porque lo hizo Él, sino porque contó una parábola del juez injusto. ¿Se acuerda? Y la mujer iba y le pedía al juez, hazme justicia. Y el juez, no estoy ni ahí con ella, ¿ya? Sí, ya. Y después otra vez, y hasta que el juez dice, ¿sabe qué? Ya esta me va a sacar de quicio, me va a echar a perder el día, se va a poner pesada, me va a funar, qué sé yo. La voy a atender. Y luego, y dice, y la atiende y hace misericordia. Y luego el Señor dice, deben insistir. La enseñanza era la insistencia de la oración. Pablo, por su famoso aguijón, dice él, por el cual he orado 3 veces para que me quite el aguijón. Y el Señor le respondió, bástate mi gracia. Y cuando ya supo que la respuesta era que siguiera así nomás, que estaba viviendo por gracia, aguantó, ya siguió adelante. Entonces, la repetición de la oración no es repetir el rezo, sino es insistir en lo que yo estoy buscando de parte de Dios. Insistir, ¿ya? Claro. Si yo estoy orando por alguien y uno podría decir, bueno, ya oré, el Señor ya sabe, ya no oro más por él. No. Si está orando por un hijo, si está orando por la mamá, hay que seguir orando hasta que vea el resultado y aún después igual seguir orando, porque la oración es importante. El pastor que predicó el domingo antepasado la importancia de la oración, ¿ya? La importancia de la oración. Y debe ser así, ¿ya? O sea, uno insistir en orar, no repetir las mismas palabras, sino que insistir en orar hasta ver la respuesta. ¿Amén? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ahora sí, Kevin? Ya. Seguimos. 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ya, aquí esto
tira al suelo aquí todos los mesiánicos y todos los que quieren cumplir la ley. La NTV lo aclara mucho mejor. Dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Sabe? Ahora él declara que la ley no es la forma de ser justificado delante de Dios y que solamente es por la fe y Cristo es el objeto de la fe como base de la justificación. Ya considere que en realidad lo que hizo la ley fue mostrarnos que éramos pecadores, ya más que justificarnos. De hecho, en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley me dice cuán pecador soy en realidad, ¿ya? Esto es la ley. Es como si antes nosotros hubiésemos tenido manejar sin ley de tránsito, nadie sabría qué infracción ha cometido, porque no habría ley. Entonces, si yo quiero paso con luz roja, total, pero hay una ley, y ahora la ley me acusa a mí. Si yo paso con luz roja, a mí me detienen de inmediato. En la mañana estoy llevando a la Mical y la tarde, a las 12:30 la vamos a buscar al colegio, los lunes, miércoles y viernes. Y como va atrás sentada, mirando, entonces un día le empezamos a explicar, oye, mira, cuando el semáforo está en rojo hay que parar. Ah, dijo ya, entonces cuando veas el semáforo, por favor, indícame, le decía yo. Y ella mirando para que se quedara más tranquila, así que mirando ahí, de repente íbamos ahí llegando a Ramón Ángel Jara y ella empezaba, rojo, 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 para, pero cuando llegue le decía, ya, y ella empieza, para, ya. Hasta que después verde me dice, verde, siga, y vaya en el hoyo, siga. Después le enseñé que el intermitente indicaba para dónde hay que doblar. Entonces ella cuando ve que está prendida la flecha, empieza, dobla. Pero ella está aprendiendo la ley del tránsito, le expliqué lo que era el par, el ceda el paso. Entonces vamos en eso ya. La ley nos muestra cuán pecadores somos ya. Mire, en la Dios habla hoy, el mismo texto. Porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Hermano, 613 mandamientos tiene el Antiguo Testamento, no solo 10 mandamientos, 613 mandamientos. Imagínense tener que vivir bajo eso, bajo ese concepto, de solamente cumplir cada mandamiento que está en el antiguo pacto. Entonces, ¿qué hizo Cristo? En realidad, Él vino a cumplir la ley. La cumplió absolutamente, no pecó en ninguno. Entonces, si Él es perfecto en el cumplimiento de la ley, nosotros debemos estar en Cristo. Esto es como el conductor. El conductor sabe la ley del tránsito y sabe lo que tiene que hacer delante de cada signo. Y los que van sentados en el asiento del copiloto y atrás tienen que sujetarse al que sabe. Y en este caso es Cristo. Entonces cuando dice ahí, ya, no adelantar, el que va manejando sabe que no tiene que adelantar. Aunque el de al lado le diga, pero si no hay nadie se puede adelantar. Entonces cuando dice, no, pero es que voy con línea continua, no puedo adelantar. No, pero es que no viene nadie. No. Entonces la ley se debe cumplir. No es por antojo, es porque está escrito así. Si dice que en los próximos kilómetros debe andar a 50, seguramente es porque hay alguna curva peligrosa que si uno va a 80 se va a salir del camino. Entonces, la ley tiene letra que dice
andar a esto. Pero tiene un espíritu, ¿qué es? Que es por la razón que se hizo la ley. La razón por lo que se hizo la ley. Entonces, ahora, por ejemplo, pintan de amarillo todas las orillas de las veredas, porque está prohibido estacionarse donde está pintado de amarillo. Entonces, y uno sabe que es así. Ahora, si uno se estaciona ahí y le pasan un parte, está sonado porque está cometiendo una infracción. Y ahí es donde debe el conductor preocuparse de eso. Donde dice no estacionar, no se debe estacionar. Eso es sabido. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley nos demuestra que fallamos. Nos demuestra que fallamos. Ahora, aparte de la ley del tránsito, hay una cantidad de leyes que uno debe saber. Hermano Renzo. El joven rico le hace una muy interesante pregunta. ¿Sí? Al preguntarle, ¿qué haré para heredar? Claro, el joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué haré para heredar? Para que legalmente me corresponda estar en el reino de Dios. Esa era la pregunta, legalmente. Pero no es porque tengo que hacer cosas. Entonces, y ahí el Señor le citó, creo que 4 mandamientos, ¿ya? No cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dice, pero eso lo he guardado desde mi niñez. Claro, estaba súper acomodado, no tenía que matar a nadie, no tenía que robar, tenía de todo en la casa. Sus padres le daban todo, los honraba obviamente. No codiciaba nada. Entonces, y ahí el Señor después toca la otra parte. Mire, la ley ceremonial, diríamos, es la que nosotros conocemos. Están los mandamientos, están las leyes de los alimentos, los animales puros, impuros, están la vestimenta, el corte de pelo, todo eso está en la ley. Que la mujer que no puede tener hijos, que debería hacer para tener descendencia, todo eso lo tenían estipulado. Qué animales podían mezclar, qué animales no podían mezclar, todo eso estaba en la ley. Pero hay otro aspecto de la ley, que es la ley moral. Y en los 10 mandamientos, el Señor tipificó la ley en 2 mandamientos. ¿Y cuál era el primero? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como Él nos amó. Y dice, haciendo eso, cumples toda la ley. Y uno dice, la ley es así, no va a amar. Pero esto nos hace vivir una vida moral delante de Dios. Entonces, y al joven rico, ¿qué le tocó el Señor? Le tocó lo que abundaba en su corazón. Y ahí, ¿cuál mandamiento estaba fallando? El amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces le dijo, vende todo lo que tienes. Y el joven dice que entristecido se fue. Hermano Diego, micrófono. Básicamente lo que le está... me estoy escuchando por el audio. Básicamente la respuesta que le da Jesús al joven rico es que... A ver, vamos más atrás. Usted dijo que la ley, los mandamientos se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Póngase de pie porque hay interferencia con lo... Cuando el joven rico le pregunta ahí. ¿qué hago para heredar la vida eterna?, cita precisamente Jesús aspectos de la ley moral. Claro. Si esa ley moral se resume en amar a Dios y en amar al prójimo, entonces tenemos que recordar que el que no ama no ha conocido a Dios. Y el que no conoce a Dios obviamente no va a tener vida eterna. Si el joven rico no cumplía aspectos de la ley moral, que ni siquiera tenía que estar escrito, sino que claro, el tema del amor al dinero por sobre el amor a las personas es lo que él tenía, entonces no estaba amando a Dios y por lo tanto no iba a heredar la vida eterna. Sí. Y ahí uno se da cuenta que la ley tiene algo escrito, ¿ya? Pero tiene una intención. Y la intención está relacionada, recuerde siempre esto, con el amor. En Santiago hay un texto que habla de la ley de la libertad. Alguien una vez me la nombró por ahí, lo busqué con el tiempo. La ley de la libertad. Y dije yo, ¿cuál es la ley de la libertad? La ley de la libertad, después buscando, significa la ley de la libertad de amar, más que de la libertad de hacer lo que quiero, sino de la libertad que nos dejó Cristo, de no estar encerrados
en los mandamientos, sino en la libertad de amar y cumplir los mandamientos por amor, ¿ya? Y ahora esta es la clave. Estamos en el tiempo de la gracia, donde todo lo que hacemos debe estar basado en el amor. Todo. Entonces, a veces uno trata de ponerle obligación. Iba a decir obligatoriedad, ¿ya? Le pone obligación legal a las cosas, ¿ya? Y no, po. Todo lo que nosotros ahora tenemos que hacerlo por amor. ¿Me entiende? O sea, yo no podría decirle, hermano, es obligación venir a la iglesia, porque usted debería venir a la iglesia por amor a Cristo. ¿Me entiende? Por amor a Cristo. Entonces, y ahí es donde se empieza a cumplir esta ley de la libertad, donde yo debo decidir voluntariamente congregarme. No por el susto de que yo le diga, estuve en una iglesia, hermano, donde se ponía en el diario mural los hermanos que estaban en plena comunión, una lista, estaban los que estaban probando, los que estaban en disciplina, los que diezmaban, los que no diezmaban. Entonces uno estaba allí con el susto de, chica, los que estaban en disciplina, ¿estoy ahí o no? No. ¿Por qué? Porque era así, era como tratar de ser. Pero en este tiempo no es así. Aún más yo debo decirle. Hay iglesias donde enseñan la obligación de diezmar. Y el diezmo es una acción de amor que aflora de aquel que está en Cristo y quiere devolverle al Señor la parte que quiere agradecer. Y el Señor lo bendice, porque el Señor ama al dador alegre, no al que va, van a pasar la ofrenda. No, pues si es por amor, si usted no quiere ofrendar, no ofrenda. No hay problema. Dios sabe. Dios sabe. A nosotros nos pasó una experiencia, mi esposa, estábamos casados, fuimos la iglesia se había quemado allá en Valparaíso, íbamos a congregarnos a la iglesia presbiteriana que nos prestaron la iglesia y se nos olvidó diezmar. Y nosotros lo hacíamos, yo no tenía problema en ese tema de los diezmos y todo eso. Y de repente vamos saliendo de la reunión y me meto la mano al bolsillo y estaba el billete del diezmo. Creo que era como 5.000 pesos, en ese tipo ganaba como 50.000, algo así. Y yo le digo yo, Nancy, nunca diezmamos hacia, mira, bendición. Una cosa así, ¿sabe? Y ahí viene un viento y me quita el billete y vuela. Y yo veo el billete que se iba y se va por arriba del techo de la iglesia presbiteriana que está al lado de la municipalidad de Valparaíso. Y queda en bajo, claro. Y se va. Y el pastor de la iglesia, me acuerdo que estaba cerrando ya. Y le digo yo, oiga, se me voló el billete. Y parece que cayó adentro. Ya, dijo, es del Señor. Me dice una cosa así. Ya, dije yo, oiga, ¿de verdad? Entonces, a mí me pasó esa experiencia. Pero todo esto en este tiempo debe ser por amor. Y si alguien lo hace por obligación, ya Dios sabe, si Dios mira el corazón. Entonces nunca hemos hecho esto de la obligatoriedad. Ya, bueno, eso. De hacerlo. Eso sí, porque que ponen un cofre y la gente tiene que ir a hacerlo. Esto debe ser, por eso nosotros usamos el ofrendero. Y quiero decirle que muchas veces vienen, oye, ¿ustedes usan eso? Porque la palabra del Señor dice que uno no debe mostrar lo que está dando, sino que debe ser. Y el que no puede no da. Sí, no hay problema, ¿me entiende? ¿Pero por qué? Porque debe aflorar de mi corazón. O sea, yo estoy en mi casa. Mire, si hay iglesias donde pasan 2, 3 ofrendas. ¿Qué es eso? Claro, aparte de ventas de cosas, hasta rifa. No, pues entonces Dios es el que bendice, nos bendice y nosotros con alegría de nuestro corazón debemos dar. Si usted no puede, me pasa que llegan hermanos y me dicen, pastor, me atrasé.
estoy endeudado. Y yo, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Es que hace 2 meses que no diezmo y tengo que ponerme al día. Yo le digo, oiga, si no es una cuestión así, un DICOM aquí, que 3 meses. No. Le digo yo, usted no pudo hacerlo. No pude porque compré remedio. Ya, hermana, tranquila, olvídese. Cuando pueda, empiece a llamar de nuevo, cuando usted pueda. Es que un hermano me dijo, no, es que no me pagaron y ¿qué voy a hacer? Oiga, si no le pagaron, no tiene que hacer nada. Ore al Señor para que le paguen luego nomás, le digo yo. Pero debe ser del amor, ¿me entiende? No es aquí, usted decide lo que va a hacer. Yo no me ando preocupando de quién está diezmando, quién no está. Ya, no la voy a saludar. No, ¿me entiende? No puede hacer eso. Hermana, micrófono. Corra, hermano, corra. Amén. Yo quiero contar que cuando mi madre iba a morir, ella murió sana a los 84 años. ¿Ya? Y ella dejó todo ordenado. Y ella siempre fue una viuda que quedó viuda cuando ella tenía 37 años. ¿Ya? Toda la vida la vi diezmar. Y cuando ella iba a morir, ella dejó su Biblia abierta y el diezmo ahí en la Biblia Amén. para que sus hijos llevaran el diezmo a la iglesia. Amén. Y fíjese que, oiga, uno siempre debe, yo esto lo he recalcado muchas veces, uno debe hacerlo por gratitud, por amor, con alegría, ¿me entiende? O sea, los ofrenderos deben estar riéndose así cuando pasan, porque no debe ser con tristeza. Los ofrenderos así con una cara de risa. Pero también recuerdo que había una iglesia que le enseñaron a los hermanos que cuando decían, ahora vamos a recoger la ofrenda, y todos aplaudían. Y yo cuando lo vi dije, oh, increíble, la gente así. Pero era porque le habían dicho que tenían que hacer eso, pero no era espontáneo ya, pero bueno. Pero se veía bonito. Amén. Bueno, no sé por qué llegamos aquí, pero... Hermano Renzo. El pasaje que dijo de Santiago está en el capítulo 2, versículo 12. Sí, es. ese. Léalo, por favor. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y antes de ese, lo que pasa es que yo leí el capítulo porque está hablando de ayudar a los huérfanos, preocuparse de las viudas, ya, eso, todo eso, todo eso procuramos hacer acá en la iglesia, ¿me entiende? Que es lo que hacemos por amor a los demás. Y esto es lo que está recalcando ahí Santiago. Y esta es la libertad que tenemos de tomar la decisión de hacerlo. Amén. Ya, seguimos. ¿Qué me falta? Ya, y aquí el salmista está diciendo, y no entres en juicio con tu siervo, se está refiriendo al mismo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Aquí, y nosotros sabemos, o sea, delante del Señor nadie va a poder decir, no, Señor, te equivocaste, yo me merezco el cielo, me porté súper bien. No, nadie va a poder hacer eso porque el Señor sabe lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Amén. El 17. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, porque es verdad, somos pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Me costó entender este versículo hasta que leí esta versión. Pero supongamos, ya la NTV, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Esto lo que está diciendo es que ahora yo creo en Cristo y por la fe soy justificado, pero hay una parte de mí que me dice, pero no estás cumpliendo la ley. Entonces el Señor te hizo pecador porque ahora no estás cumpliendo la ley. Entonces, en ninguna manera, porque la justificación es por fe, es por la fe en Cristo. Ya no es la ley ceremonial la que está abolida, recuerde esto, la ley ceremonial está abolida, ahora es por fe. Lo único que sigue vigente es la ley moral, ¿ya? De lo que vamos ahí a ver algo así, Ellos se creían justos porque tenían la ley, pero no la cumplían. O sea, la tenían nomás, pero no la podían cumplir.
porque era imposible para el hombre cumplir cabalmente toda la ley. ¿Por qué era imposible, hermano? ¿Por qué? Porque alguien podía decir, bueno, y si alguien era bueno y no echaba garabato y saludaba a todos y saludaba al chofer de la micro y devolvía al huerto cuando le daban de más y ayudaba a las viudas y a los huérfanos y hacía todo bien. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema de esa persona que puede ser buena? No sé, Don Francisco ahí en la Teletón, ¿ya? Luxi dando millones. Dice, han ganado el cielo. ¿Cuál es el problema de ellos? ¿Dónde está el problema de esa gente? No tienen a Cristo. La naturaleza. Recuerde que ¿qué vino a sacar Cristo? La raíz del pecado. Puede ser muy bueno, pero tiene la raíz mala. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. Puede hacerlo todo bien. Puede donar, ayudar, regalar cosas. Pero, aquí guardo silencio porque va a hablar la hermana Nancy. No, ahí el micrófono. No, es que me vino el texto que la salvación no es por obra. Entonces Sí. eso hay que tener cuidado, porque Sí. si fuese por eso, hay muchos narcos que también ayudan a mucha gente y tendrían ganado el cielo. Sí, es verdad, po. Los narcos ayudan a poblaciones completas, les ponen cámara en todos lados. Es verdad. Pero no tienen a Cristo en el corazón, ¿me entiendes? Y si llega a Cristo, ellos tienen que convertirse y dejar lo que están haciendo. Y eso no lo quieren hacer. Y ahí viene. Gracias, hermana Nancy, por ese aporte. Sí. Hermana Marcela, hermano Corra. Gracias. Es que se me venía a la mente las personas que no tienen necesidad de nada. Claro. Entonces ellos no Ya. Pone el dinosaurio aquí el hermano. sí. Ya. Y claro, eso la Sí, po. persona Hay gente que tiene todo. y cree que no es necesario Claro, tener a Cristo, que no es, sí. claro, en ese sentido entonces uno no haya cómo llegar a esa persona para Claro. que entienda de que puede tener todo, pero si no tiene a Cristo. Pero claro, y necesita a Cristo para que le limpie el pecado, porque ellos no se consideran pecadores. Ellos creían que con la ley estaban listos. Fíjese, Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, los paganos, los bárbaros, los pecadores, nosotros, ¿ya? Hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, moralmente pueden ser buenos. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque cumplen la ley moral, sin tener que saberse los 613 mandamientos, ellos los cumplen. Dice, y no la tienen. Y los judíos que la tenían, obviamente no la cumplían, y se les notaba que no la cumplían más encima, ¿me entiendes? Entonces, por eso Pablo habla de que hasta los gentiles, sin tenerla, y por naturaleza, bueno, mi suegra tenía un abuelo, ¿ya?, que siendo prácticamente analfabeto, él les enseñó la forma de ser buenas personas a sus hijos, de ayudar, de bendecir a otro. Y esto es cuando uno dice, ellos por naturaleza entienden lo que es la ley, de no engañar, de no mentir. Y nadie le enseñó. ¿Y por qué? Porque está ahí en la persona. Pero el broche de oro lo pone Cristo. Cuando dice, Señor, yo ahora reconozco que te necesito y quiero que tú seas el rey de mi vida. Mire, en 1 Corintios dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces, ¿qué hacía? Pablo decía, los que están sin ley, dice que él va a ir a los que están sin ley como si él estuviera sin ley. Aunque él sabe que está bajo la ley de Cristo, dice, pero yo quiero ganar a los que están sin ley.
¿Quiénes eran los que estaban sin ley? Nosotros, ¿ya? Los gentiles, los paganos, los pecadores. Me gusta decir esto así, me desahogo. En Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia. Oiga, esto es lo que no merecemos, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y aquí Pablo mete a todos. Ahí le está escribiendo, no le está escribiendo a los judíos, está escribiendo a la iglesia, a los hermanos. Es padre de todos nosotros. Entonces, nosotros, por fe, somos hijos de Abraham. No por descendencia, no por apellido, no por usar kipá, ¿ya? Somos por fe, porque tenemos la fe de Abraham. Ya tenemos la fe de Abraham. Y ellos, que eran descendientes carnalmente de Abraham, no tenían lo que Abraham era, lo que mostraba que era la fe. Entonces, por eso dice, sino también por lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Es padre de todos nosotros. Entonces, cuando la iglesia mesiánica trata de mostrarnos que todos somos judíos, y la verdad es que no todos somos judíos. Lo que sí, todos somos descendientes de Noé, porque Noé quedó con 3 hijos y de ahí viene toda la raza. Pero de Abraham vienen los judíos, ¿ya? Pero nosotros, por fe, ¿ya? Por fe, somos de esa línea. El 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué está hablando aquí? De la ley, ¿ya? O sea, quedó obsoleta la ley y no puedo empezar de nuevo. La NTV dice, más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Si las costumbres judías, ya abolidas, ahora hay un nuevo orden, un nuevo sistema en Cristo. En la carta a los hebreos, el autor dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Sabe? Está hablando acá del sacerdocio, ¿ya? Esta carta es a los hebreos, ¿ya? Son judíos convertidos. Entonces, el autor les habla a ellos del sacerdocio levítico. Y le dice que ahora hay otro sacerdocio. No es conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. No es descendiente de Leví, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Quién tiene una vida indestructible? Cristo. Entonces aquí a los hebreos le está diciendo, el nuevo orden sacerdotal ahora es en Cristo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Aquí usa la palabra abrogado, o sea, queda nulo. Ya no hay sacerdocio levítico. Ya no hay que ir a un sacerdote para recibir el perdón ni confesar pecados. Ya no hay, porque ahora todo es en Cristo. Entonces yo confieso mi pecado a Cristo. Les digo, Señor, pequé, perdóname. Y el Señor me perdona. Hay visitas que llegan a la iglesia. Y yo me doy cuenta que son visitas porque cuando se despiden de mí, me dicen, gracias Padre, estuvo linda. Estuvo linda la palabra, me dicen. O estuvo linda la reunión, Padre. Y le pongo el anillo ahí. Gracias, Padre, me dicen. Y una abuelita que se iba me dijo, Padrecito, me dijo, yo voy a seguir. Y era como mi abuelita, así que... Sí, sí, no, Padrecito. Sí. No. Ahí. Entonces, fíjense que aquí está hablando el autor de esta carta, refiriéndose ya a la destitución del sacerdocio levítico, llegando uno nuevo, y ahora en la carta a los hebreos habla del orden según Melquisedec,
Yo sé que alguna vez tiene que haber escuchado el sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec, fíjese, sin padre, así está hablando de Melquisedec, ¿eh? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec es un tipo de Cristo en realidad, o está mostrando a Cristo, ¿ya? Rey de Salem, lo nombra por ahí también, rey de paz, ¿ya? Entonces, este orden de Melquisedec, los mormones usan mucho esto, se refiere a un nuevo, ya no al sacerdocio judío de Leví, sino que ahora es Cristo, ¿ya? El que está por encima de todo, y aquí muestra a Cristo derechamente, y nos muestra, pues nada perfeccionó la ley, 7:19, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esta mejor esperanza ya no es el tabernáculo, ya no es el templo, ya no son las ceremonias. Ahora tenemos una mejor esperanza para acercarnos a Dios por medio de ¿quién? Él dijo, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Una mejor esperanza. Entonces, cuando el Señor dijo, porque dice, no, pero es que el Señor dijo que no venía a abrogar la ley, en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley, o a los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplirla. En el sentido de que el Señor se sujetó a la ley, cumplió todos los mandamientos. Eso dijo, yo vine a cumplirla. Y una vez que la cumplió, nos da la facultad ahora nosotros de seguirle a Él, sin tener que ir observando la ley, sino sería como que el Señor es el que va manejando la micro y nosotros nos subimos. Y por el hecho de estar en la micro vamos cumpliendo la ley porque Él la cumplió y no nosotros. Aquí a veces se nos hace difícil el considerar esto, pero es la verdad. La ley ceremonial judía de las fiestas, de los ritos, todo eso quedó obsoleto. Pero el Señor cumplió la ley moral, la ley esta la cumplió y también la ley moral. Y la que queda para nosotros es la ley moral. Entonces algunos dicen, no, pero es que ustedes no guardan el día sábado. Pero digo yo, hay días que yo lo guardo más que el día domingo. El día domingo tenemos la escuela dominical, después tenemos el culto. El día jueves las hermanas están en las loidas, después están en el estudio. El día martes están en el ministerio femenino, después están en la reunión de oración. Y así tantas cosas. Entonces para mí no es un día el que debo guardar para tener comunión con Dios. Todos los días. Entonces no tengo un día especial donde no hago nada. No, el Señor determinó el día de reposo para dedicarlo al Señor, no para no hacer nada. Y ellos lo legalizaron. Entonces la persona no podía más dar más de 20 pasos con una carga. ¿Por qué? Porque transgredía y ahí tenía que cumplir y pagar y llevar un animal porque dio 21 pasos. Y no era la idea esa del día de reposo. El día de reposo era para dedicarlo al Señor. Entonces el Señor les dio pautas. Que no hicieran el almuerzo ese día, que lo hicieran antes, para que no perdieran el tiempo cocinando. Porque una mujer para cocinar no tenía que prender el chispero así. No, tenía que hacer fuego, tenía que ir a buscar las cosas. O sea, para hacer el almuerzo se demoraba toda la mañana. ¿Y cuándo lo dedicaba el Señor? Entonces le decía, no, prepárenlo antes, cosa que ese día se dediquen. Entonces pues dijeron, no se puede hacer nada, ni cocinar. Y no era la idea era que lo dedicaran al Señor. Entonces, y hay sectas que todavía están en esa, para ser salvo tiene que tener a Cristo y guardar el día de reposo. Entonces es como que Cristo no es suficiente. Y eso lo hace ser una secta falsa. Le quita la preeminencia al Señor. Amén. ¿Estamos claros? Muy bien. Oiga, había una pregunta que hicieron, me queda un minuto, respecto al atar y desatar. La hermana Margot, que está presente, yo estaba esperando que ella llegara para responderlo, pero ella llegó temprano, sí. En Mateo 18:18 le habla el Señor
a Pedro, hablándole de... No, sí. Le habla a Pedro acerca del atar y desatar. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y la Iglesia Católica toma esto como que le dio el mandato a Pedro de hacer eso. Pero en Mateo 16, 19 se lo dice a todos los apóstoles, ¿ya? Todo lo que ustedes aten y todo lo que desaten. ¿Y por qué se lo dijo a Pedro? Porque Pedro sería el primero en abrir la puerta de la fe a todos los no judíos. Recuerde que él fue a Cornelio, el primero, ¿ya? Y a los judíos, cuando en Pentecostés se levanta y dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, cuando dijo, en los postreros días derramaré mi espíritu. Entonces Pedro fue el primero, pero el contexto de esto, y como bien lo habíamos dicho el jueves anterior, está relacionado con el perdonar y desatar los rencores, porque todo el contexto anterior le habla de que si tu hermano peca contra ti, perdónalo, y si viene de nuevo y peca contra ti, perdónalo de nuevo, y si 7 veces viene, perdónalo, ¿ya? Y después cuando Pedro le dijo, ¿cuántas veces? Y Pedro dice, 7, no te digo 7, sino 70 veces 7, o sea, está hablando de desatar las cosas que hay acá, de perdonarnos, ¿ya? Más que de eso. Entonces con el hermano Juan Francisco ahí antes de la reunión me decía, la gente usa este atar para decir, hay que atar, ¿cuál era? Atar al diablo, ate al diablo. No es la idea de eso, de atar y ate este demonio y ate la pobreza. No, está relacionado con nuestra comunión, con lo que nosotros hacemos, de poder perdonarnos libremente, ¿ya? Desatar las rivalidades, las envidias, más que cualquier otra cosa. La autoridad que nos da el Señor para enfrentar las huestes espirituales es obvio que la tenemos, pero no para andar así atando. En una iglesia enseñaban que uno podía atar algo y el Señor se lo daba. Entonces un hermano ahí, creo que lo conté una vez, andábamos caminando en Viña, trabajando y pisaba, claro, lo que pisaran los pies quedaba atado ahí cuando él lo amarraba para él. Entonces este hermano, así íbamos pasando por el café no sé cuánto ahí en la avenida Valparaíso. El Samoyedo. Íbamos pasando por el Samoyedo y íbamos hablando y íbamos a hacer un trámite y él me dice, para. Y yo, ¿qué? Es que esto va a ser mío. Y yo digo, me dice, no, es que yo ahora lo voy a atar para mí y ahí, Señor, reclamo el Samoyedo para ti. Y eso le enseñaron en la iglesia, que él podía atar y desatar, entonces... Sí, porque, sí, y eso se lo dijo el Señor a Josué, pero mire, a Josué le dijo, desde el río tanto hasta el río tanto, todo lo que pise, o sea, le demarcó el territorio. No era aquí que Josué iba a llegar a cualquier lugar, esto es mío, llegar a la casa de la hermana Marcela, ya, esta casa es mía, la pisé, ya, no, ya. Entonces, atar y desatar está relacionado con la convivencia, con las relaciones en las que yo tengo con mi familia, con mis amistades, con mis amigos, con todo lo que está alrededor, de no dejar ataduras, ya, que en realidad nos da la libertad de poder honrar al Señor. De conflicto, sí. Y no hay, claro, ya, quedó atado. Amén. Amén, hermano, me pasé ahí algunos minutos, así que después le reclaman al hermano Diego. Puede ponerse en pie, vamos a orar al Señor. Vamos a orar, amén. Padre, gracias le damos en esta hora por la bendición, por la gracia que usted, Señor, nos da de poder estar aquí. Yo pido que sea usted, Señor, el que derrame de su gracia, el que haga su obra, el que sea glorificado, Señor, por sobre todas las cosas. Queremos, Señor, cumplir esta ley de Cristo, la ley del amor, lo que usted nos mandó, Señor, de hacer todo para su gloria. Y de madurar en Cristo, de tal manera que podamos decidir siempre hacer su voluntad.
Padre, gracias yo le doy por cada hermano que ha venido a este lugar. Le pido que usted, Señor, se glorifique sobre sus vidas y haga su obra. Bendiga a las familias, Señor. Enséñenos a tomar las decisiones correctas, que a usted le honren, Señor, y que sean agradables a usted por sobre todas las cosas. Señor, gracias le damos a usted, Señor, por sobre todas las cosas. Acompáñenos en el retorno a nuestros hogares y sea usted glorificado, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Glorificamos al Señor, amén, ya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.